Ok, continuamos seleccionando los breakers que van a controlar los diferentes circuitos de esta residencia a la cual le estamos haciendo un diseño eléctrico. Y el primer paso se debe a ciertos cálculos. Siempre hay que calcular primero y luego entonces se diseña. Nosotros resolvimos algunos circuitos, resolvimos este de 3 en la clase anterior, resolvimos estos 3 circuitos de 8 bombillos y nos faltó, multiplicamos por 6 para determinar la potencia total de ese circuito que es de 6 bombillos. Vamos a sacar la calculadora, aunque eso lo podemos hacer sin calculadora, simplemente 6 por 9. 540. Exacto, 6 por 9, 54 y le agregamos un 0, ¿verdad? Así se multiplica cuando hay números que terminan en 0. 6 por 9, 54, 54 y le agregamos un 0 y ahí está multiplicado. 540 watts. Esa es la potencia total que conforman esos 6 bombillos. Juntos, los 6 van a tener una potencia total de 540 watts. Seguimos ahora. Vamos a ver la carga, intensidad y corriente eléctrica es lo mismo, son sinónimos. Cuando se va a medir la carga, lo que se mide es la intensidad. Déjame ver la carga de este equipo, déjame ver el consumo. El consumo y la intensidad es lo mismo. Un equipo, cuando usted mide la intensidad, tiene 2 amperes, entonces ese es el consumo de ese equipo, de 2 amperes. Eso lo vamos a ver de manera práctica. El equipo debe estar en funcionamiento para poder medir la intensidad, poder medir el consumo. Obviamente, si el equipo está apagado, no se puede medir la intensidad, no se puede medir el consumo. Por eso mucha gente se confunde cuando está midiendo, porque dice, wow, pero esto no me da nada, esto no me está midiendo, no hay corriente. Piensan que no hay corriente y lo que ocurre es que la intensidad se mide con el equipo en marcha, en funcionamiento. Si es un bombillo, el bombillo tiene que estar encendido y no, usted no va a medir la corriente, no va a medir porque no va a haber ningún consumo y la corriente es consumo. Bien, 540, vamos a usar la calculadora mágica, 540 dividido entre 120, entre 120 vamos a tener 4.5 amperios o amperes, 4.5 amperes. Bien, eso está perfecto. Ahora vamos a calcular el factor de seguridad. Quiero que alguien me diga el factor de seguridad. ¿Por qué se calcula este factor de seguridad? ¿Cuál es la necesidad de calcular esto? ¿Quién me puede decir? Vamos a ver. Creo que para confirmar la cantidad de lo que te va a dar. Bien, ¿alguien más que me pueda decir para qué se utiliza el factor de seguridad? Lo vimos en la otra clase. Para saber el break que se va a utilizar. ¿Para qué? No escuché. Para saber el break que se va a utilizar. Sí, bien. ¿Quién más? Bien, vamos a explicarle otra vez la función de calcular este factor de seguridad. Y lo voy a seguir preguntando, ¿verdad? Para que ustedes hablen de esto con propiedad. Vamos a calcular esto primero. 1.25 multiplicado por 4.5. 5.62. Vamos a redondearlo a 3. Siempre 2 cifras después del punto. 5.63 amperes. Bien, miren, el factor de seguridad se utiliza para despegar un poco la carga del breaker, para que la carga no esté muy cerca del breaker. Por ejemplo, esta carga, así como ustedes la ven, fíjense que está muy cerca. Si yo elijo un breaker de 5 amperes, ese breaker posiblemente se me va a estar disparando a cada rato. De que hay una pequeña fluctuación, un pequeño aumento de voltaje que ocurre bastante en este país, ese breaker se me va a estar disparando a cada rato. Eso ocurre en muchas casas y a veces los breakers se disparan solos. ¿Por qué? Porque están muy cerca de la carga, están muy cerca de la carga. Por eso se hace este factor de seguridad. Lo que hace es elevar la carga un 25% por encima, un 25%. Fíjense aquí por ejemplo, si yo no calculo
este factor de seguridad, yo voy a seleccionar un breaker de 5 amperes porque el más próximo a 4.5 es 5 amperes en breaker americanos, ¿verdad? Entonces, ¿qué me dice el factor de seguridad? No puedes elegir un breaker de 5 amperes porque está muy próximo. Entonces, vas a tener que elegir un breaker de 10 amperes. Está un poco retirado, pero es más conveniente. Está un poco retirado. Yo le pondría a esto un breaker, buscaría un breaker europeo de 6 o 7 amperes, que sería lo correcto. Pero como estamos trabajando con breaker americanos por ahora, para no mezclar los dos tipos de breaker, entonces aquí vamos a seleccionar un breaker, es decir, seleccionamos un breaker americano de 10 amperes. Bien, y vamos entonces, vamos a ponerle un color verde para cuando estemos buscando todos los breakers. Al final tenemos que buscarlo todo para hacer un listado organizado de todos los breakers. Entonces, el más conveniente es este breaker de 10 amperes. Es un circuito de 6 bombillos, pero puede ocurrir que en la instalación se le agreguen 2 o 3 bombillos más y este circuito posiblemente llegue a 9. Entonces, si llega a 9, imagínense ustedes, si yo lo dejo con un breaker de 5 amperes, va a ser peor. Sin embargo, a este breaker de 10 amperes yo puedo agregarle todavía más bombillos. Bien, ¿se entendió la parte del factor de seguridad? ¿Se entendió? Sí. Bien, seguimos. Ya calculamos los bombillos, ¿verdad? Vamos a calcular ahora, vamos a ir poniendo de color rojo lo que vayamos haciendo, lo ponemos de color rojo. Vamos a calcular ahora las tomas comunes, tomacorrientes comunes. Ponerle aquí comunes porque en ellas se pueden conectar diferentes equipos, cargador de celular, computadora, televisión, abanicos, por eso se llaman tomacorrientes comunes. Bien, y aquí está la potencia y el voltaje, que es lo único que yo necesito saber, la potencia y el voltaje de esos dispositivos LED. Bien, vamos de inmediato, ya lo tenemos aquí organizado, los pasos para hacerlo más rápido. Tomacorrientes comunes de 150 watts a 120 voltios, que es lo primero que vamos a hacer aquí, los circuitos es lo primero. Con estas tomas hay que hacer circuito igual que los bombillos. Entonces vamos a tomar este cuadro de texto, lo pegamos aquí. Es bastante sencillo porque tengo 21 y me dice que yo no puedo pasar de 8 tomas como máximo. Entonces yo voy a hacer 3 circuitos de 7 tomas y ya tengo mi circuito preparado para seleccionar los breakers. Bien, sencillo. Ahora, ¿qué hacemos aquí? Nada, lo mismo. Vamos a calcular la potencia total de esas tomas. Son 7 tomas corrientes y cada una maneja 150 watts de potencia. Sencillo, potencia total es igual a 7 multiplicado por 150 watts. Y eso va a ser igual, multiplicamos 7. ¿Alguien quiere decir algo? 7 por 150. 1050, profesor. Y eso va a ser igual a 1050 watts. Esa es la potencia total. Segundo paso, intensidad total. La intensidad total va a ser igual a la potencia entre el voltaje y la potencia son 1050 watts dividido entre, trabajan, miren aquí el voltaje con 120 voltios y eso va a ser 8.75. me dicen por ahí 8.75, lo comprobamos aquí, 1050 dividido entre 120 y eso es igual a 8.75 amperes o amperio, ¿verdad?